Hola, ¿qué tal amigos de Ruta 27 con un servidor Víctor Americano? Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta serie de charlas, en estos episodios con diferentes actores de la vida política, social, económica, un largo etcétera, que seguramente es y va a ser de su interés. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Leonel Godoy Rangel. ¿Por dónde comenzamos con el doctor Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán? Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho y Criminología, maestro en Derecho con especialidad en Ciencias Penales por la UNAM, doctor en Derecho, fue gobernador de Michoacán, insisto, senador de la República. Me corrige si me equivoco en algún dato, doctor. 3 veces diputado federal, fundador y consejero nacional entonces del PRD, incluso fue militante, priista en el lejano 88. No, nunca fue militante. Nunca. Eso dice el Senado. Bienvenido. Nunca. Gracias, doctor Leonel Godoy Rangel. No, nunca. ¿Cómo ha estado usted? Bien. Ahí es bueno hacer una aclaración. En el Senado de la República dice eso. No, en el Senado yo era senador por el PRD. No, perdón, en la Cámara de Diputados, en el portal de la Cámara de Diputados, señala esto para que lo corrijan. Se lo voy a mostrar. Sí, hay que verlo, doctor. El ingeniero Cárdenas, cuando fue gobernador, él sí era gobernador priista. Sí. Nada más que era del priismo cardenista. Okay. Y él nos invitó a algunos militantes de partidos de izquierda que obviamente no estaban en esa escisión ni nos pidió estar en el PRI. No, en el 80 todavía no había escisiones. Fue hasta el 88. El periodo 89. del ingeniero Cárdenas fue 80-86. De gobernador. Invitó a uno que a lo mejor has oído hablar de él, Horacio Ireta, que era del PMT, a Jaime Hernández, que era del PSUM, y no recuerdo a quién fue del PST, y a mí. Nosotros no éramos de partidos. Aclarado está, nunca ha sido militante del PRI. No. Digo, no tengo nada en contra del PRI y menos del PRI cardenista. Okay. Pero sí es bueno señalar en el 88 yo fui diputado federal por la Corriente Democrática y luego por el PRD. Entonces, y luego fui nuevamente en el 94 y fui de diputado federal del PRD, luego en la del 21 de Morena, y en el del 24 otra vez de Morena, y senador 2006-2012 por el PRD. Ahí está digamos, una retrospectiva. Y una aclaración. Lo que pasa es que, sinceramente, doctor, yo me metí hoy, desde ayer y hoy en la mañana, al portal de la Cámara de Diputados, no de senadores, aclaro también yo de Cámara de Diputados, y dice eso en lo que es el perfil, nada más como una acotación sobre ese tema. Pero sí, me gustaría que nos platicara, porque en los podcasts que siempre hemos realizado, tratamos de entender un poco qué hay detrás del político actual. ¿Qué hay detrás? El por qué tomó la vocación de servicio público o vocación política. ¿Dónde nació, dónde fue su formación de educación básica, doctor Leonel Godoy? Bueno, yo nací en Lázaro Cárdenas, que en esos años se llamaba Melchor Ocampo, el municipio. Seguramente tú te acuerdas también. ¿Sí era cierto que antes se llamaba Los Llanitos? Había varias comunidades. Ajá. Los Llanitos es donde está ahorita el centro histórico de Lázaro Cárdenas. Está la pérgola. Sí, donde está la pérgola vieja. Sí. Y está la otra, la plaza de la nueva presidencia municipal. Ahí eran Los Llanitos, pero era más antiguo Guacamayas. Una tenencia. Es la comunidad, ahora es tenencia, en ese tiempo era la comunidad más grande. Todas esas eran comunidades del municipio de Arteaga. Ok. Entonces así es, y yo nací ahí. Pero pues por el asunto de la pobreza extrema que vivíamos en Lázaro Cárdenas, emigramos a Baja California, a Tijuana, y yo allá estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y luego me vine a hacer la licenciatura aquí en la Michoacana, que yo la considero mi alma mater, y hice mis posgrados en la UNAM, en la Facultad de Derecho, en su división de posgrado. ¿Alguna anécdota, doctor Leonel Godoy, diputado federal, de la época de la Universidad Michoacana? Algo que diga, me acuerdo mucho. Yo sé que yo siempre digo, qué bueno que antes no había ni redes sociales, ni había smartphones, ni todas las cosas que uno usa. Ya estoy 50, mi estimado doctor,
Pero alguna anécdota que diga, me acuerdo con mucho cariño de esto que sucedió en su alma mater. Bueno, Aula mater. la más alma mater, la más importante correcto, fue la presencia de la viuda de Salvador Allende, que a mí me tocó personalmente, que fue al Colegio de San Nicolás. Diríamos que es lo que más me marcó en esa época. En esos años estaba la polémica si la revolución debería ser armada o pacífica. Okay. Y muchos, pues, son los tiempos del partido único, del PRI, sí, que no había ningún estado que no fuera gobernado por el PRI, y las principales ciudades de México eran gobernadas por el PRI. Entonces muchos creíamos que la vía electoral estaba cancelada y coqueteábamos mucho con la idea de la vía armada. Pero justo la visita de Hortensia Bussi de Allende, sí, creo que fue a los meses del asesinato de Salvador Allende, sí, que fue en el 73, si no mal recuerdo, nos visitó ella y nos dio una charla muy importante de por qué debería ser la vía pacífica, la vía electoral para llegar al poder, la izquierda. Eso diríamos que fue lo que políticamente más me marcó, porque ahí definí mi idea de que era la vía electoral la que había que seguir. En nombres y apellidos de algunos contemporáneos de usted que tomaron también el rumbo de la política, 3, 4 que usted se acuerda. Bueno, el más conocido es Jesús Reina García. Sí, él fue mi compañero también los 5 años de la carrera. ¿Sí? Ramiro Gómez, que murió, que él sí fue guerrillero y fue torturado vilmente por la Brigada Blanca. Caray. Murió el año antepasado justo por las secuelas de las torturas. Diríamos que son de los hombres que más recuerdo de esa época, uno priista y el otro guerrillero. ¿Es cierto que fueron roomies o fueron compañeros sí, con Jesús Reina García? Sí, en Aquiles Cerdán. ¿Ah, sí? Sí. Ahí enfrente había una radiodifusora enfrente. ¿Son compadres? No. ¿No? Porque luego el imaginario colectivo o la rumorología o Radio Pasillo dice, no, es que es su compadre y no sé qué. No, simplemente amigos desde la facultad. Cuando éramos contendientes, algo que yo creo que es una de las pocas anécdotas que hay de la política, que dos compañeros de la misma generación, del mismo salón, hayamos competido por la gubernatura del estado. Y en ese tiempo lo molestaban a él mucho diciéndole que era mi compadre, porque obviamente yo era el favorito en las encuestas. Sí. Y se molestaba, y un día le mandé decir, y se lo vuelvo a decir, que nada me hubiera dado más gusto que fuera mi compadre Jesús Reina, pero no fue mi compadre. Jesús Reina García. En unos minutos vamos a platicar del tema de los granadazos del 2008, del 15 de septiembre del 2008, con el doctor Leonardo Rangel. Él era gobernador, pero ya que tocó el tema político, vamos a hacer una retrospectiva, doctor. Creo que en las entrevistas que yo le he formulado, no hemos hecho, ahora sí que los pasajes de la historia aquí en Michoacán. Aquel 11 de noviembre del 2007, Leonel Godoy gana con más de 550,000 votos. Sí, como 6% aproximadamente. Más o menos, ¿verdad? Y con Chavo López. Con Salvador López Orduñ. Sí. Y Jesús quedó en tercer lugar. En este sentido, yo recuerdo haber ido a aquel debate. Sí, incluso en aquel debate brilló mucho Alejandro Méndez, muy joven entonces. Sí, talentoso, es un hombre talentoso. Sí. Ahorita está en el gobierno del estado. Exactamente, ahí tiene un cargo con Bedoya. Secretario de Medio Ambiente. En el gobierno municipal gana Fausto Vallejo, le gana a Alfonso Martínez, precisamente en aquel noviembre, insisto, del 2007. Un Fausto muy poderoso en ese tiempo. No, era dueño de Morelia, electoralmente hablando. Sí, así es. Políticamente hablando, ¿no? La marca. Sí. La marca de Fausto Vallejo. Porque incluso Eloy Vargas. Sí, él fue candidato a presidente municipal conmigo. Quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar. Él compitió contra Fausto. ¿Qué recuerda, qué anécdota, una o dos, de esa campaña electoral? De su triunfo, que por cierto fue por 4 años. Sí. Fue una gubernatura para buscar
homologar lo que ya ahora casi ocurre en todo el país. Creo que ahora Sí. en el 27 ya se homologan todas las fechas. Sí. Solo va a haber elecciones intermedias y las presidenciales. Michoacán le tocan las intermedias, por eso es en el 27. ¿Cómo fue esa campaña, doctor? Pues muy alegre, muy... Sí. Pues ese PRD nada tiene que ver con el PRD actual y menos con el PRD de los chuchos. Era otro PRD donde las elecciones para elegir candidatos eran en urnas. Ajá. Eran democráticas. Entonces con eso llegabas con mucha legitimidad ante la militancia de tu partido, que en ese tiempo era el PRD, y con los michoacanos en general, porque no te veían como una imposición, sino como un candidato de ese partido, fuera de su preferencia o no, pero no te veían como que ya ahí viene un candidato de dedazo. Entonces eso le daba mucha fuerza a los candidatos del PRD de esa época, y obviamente pues eso permitía un ambiente relajado en la campaña. Por eso ahora también la decisión de Morena de que sea por encuesta, que es un modelo diferente pero también democrático para elegir candidatos, pues evita la polarización interna. Yo fui un candidato apoyado por todos los aspirantes que hubo en esa época. Recuerdo la interna, Enrique Bautista. Estaba Enrique Bautista, estaba Silvano Aureoles, estaba Raúl Morón. Son los tres que me acuerdo. Sí, claro. Porque creo que Selene Vázquez también era aspirante. Ahí andaba. ¿No? Sí. Entonces, fue una campaña relajada, alegre, porque en todas partes llegábamos y no todos eran de mi línea política, otros eran silvanistas o moronistas, pero con todos había muy buena relación, y eso hizo que fuera una campaña alegre. Y yo recuerdo que en todas las encuestas, yo estaba en CB Televisión entonces, y recuerdo que todas las encuestas, todas, no había una que no dijera que el que iba a ganar era Leonel Godoy Rangel, de Diarios Nacionales. Y yo recuerdo perfecto, porque la siguiente no fue. La michoacana en ese tiempo, Economía, tenía una buena encuestadora, no sé si siga funcionando. Y platíqueme, doctor, ¿cómo se enteró de su triunfo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Estaba tomando un café, un mezcal? No sé. Estábamos haciendo una carne asada. ¿Ah, sí? En mi casa, en el Erandeni. Ok. El coordinador de la campaña era Jesús Zambrano. Sí. Y yo estaba ahí. Vinieron unos amigos de Baja California, amigos de la infancia, que me estaban acompañando, y ahí me llegaron a decir un poco antes de las 7 de la noche. ¿Se acuerda quién me dijo? Ganado. Sí, Jesús Zambrano. Él fue. Sí, él fue a avisarme ahí al Erandeni. Y también ahí no hubo problemas. Como yo fui muy respetuoso con Salvador López Orduña y con Jesús Reina. Sí. López Orduña el otro día reconoció el resultado. Sí. Jesús Reina me habló para decirme que la costumbre del PRI era esperar a los cómputos distritales, que eran el miércoles. Sí. Y que si ratificaba el triunfo de los cómputos distritales de los 24 distritos, él lo iba a declarar, y efectivamente el jueves, la elección fue el domingo, el lunes reconoce López Orduña y el jueves reconoce Jesús Reina. Entonces el domingo, cuando me entregan mi constancia de mayoría, pues yo ya era gobernador electo, porque previamente Alejandro Méndez había declinado en mi favor. Sí. Entonces, pues también eso me permitió hacer una programación muy bien pensada del gobierno de 4 años, porque iba a ser el primer gobierno de 4 años. Esa noche del domingo me acuerdo que hubo fiesta en el Obelisco Lázaro Cárdenas. Sí. Ahí fui yo como reportero a cubrir perfectamente. Andábamos todos, me acuerdo que me agarraron del brazo, me jalaron para allá, pero en el ánimo festivo del tema de la celebración, ahí andaba, bueno, N cantidad. Me acuerdo mucho de Fidel Calderón. Sí, él era responsable electoral. Sí. Lo que sucede es que en el ánimo de todo el perredismo, a pesar de que ya había corrientes, era de que yo los iba a incluir, y efectivamente como gobernador
mi gobierno tuvo dos características. La primera es que fue el primer gobierno paritario del país. O sea, igual número de secretarios que de secretarias, igual número de subsecretarios y subsecretarias e igual número de directores generales. Y ahí incluía todos los grupos del PRD de esa época, todos. A Silvano, a Morón, a Enrique, Cristóbal también fue candidato, y también a un agente Cristóbal. Entonces, esa inclusión creo yo que permitió que se gobernara con el apoyo del PRD. Sin ese apoyo yo no hubiera resistido el embate brutal de Felipe Calderón en mi contra. Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, que en el año 2006 vino a Apatzingán, a Tierra Caliente, a declarar la guerra al narcotráfico. Así es. Y todos, pues tenemos en memoria todo ese tema. Ahorita vamos a ir a las elecciones posteriores, un poquito, digamos, relato histórico de qué ha sido Michoacán, político y electoralmente hablando, pero ya que estamos hablando de su gobierno, ahora sí vamos a detenernos un poco en aquel 15 de septiembre del 2008, estamos en el mes de septiembre, hemos entrevistado a uno de ellos, a Hugo, uno de los sobrevivientes que entonces tenía 14 años, ahorita voy a platicar un poquito todo lo que me comentó, bueno, no todo, que fue 1 hora y 15 minutos de entrevista, pero él me dice que él, en lo particular, así me dijo, culpa al gobierno federal de no haber implementado las acciones adecuadas para el tema del 2008 por el tema de los granadazos. En su momento, hace unos días, Memo Valencia, dirigente del PRI, acusó directamente aquí al doctor Leonel Godoy de ser el culpable y dijo una serie de situaciones que incluso desafuero, etcétera, etcétera. Usted ya fijó postura respecto a eso, también aquí los dirigentes de Morena. ¿Qué tiene que decir de ambas declaraciones? Lo que dice una de los sobrevivientes y lo que dice el dirigente priista en Michoacán. Bueno, primero hay que recordar que el gobierno federal era panista, encabezado por Felipe Calderón, que hostigó a nuestro gobierno. Recuerden el michoacanazo que fue al año siguiente, donde se llevó a tirios y troyanos y pues terminaron. Por cierto, ese operativo nadie lo recuerda, pero lo encabezó Genaro García Luna, el del michoacanazo. García Luna. También las detenciones que se hicieron, porque hay una cuestión que se le olvida al dirigente del PRI. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán solo tuvo 3 días la investigación. Luego la trajo el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República. Y después, extrañamente, Genaro García Luna presenta 3 detenidos. Sí, debes de recordar que esto ocurrió el 26 de septiembre, o sea, 11 días después del 15 de septiembre. Recordamos. Esos detenidos se los llevaron de aquí de Michoacán y ni siquiera nadie los vimos, los presentaron en México. O sea, como gobernador usted ni se enteró de esos 3 detenidos. No, nos enteramos por los medios. Felipe Calderón tenía un estilo muy, muy difícil de gobernar. A mí nunca me informaba de quién iba a ser delegado de alguna dependencia federal, me enteraba por los medios. Entonces también en esta investigación el presidente Calderón decidió que la investigación la hicieran las instancias federales, pero además que así es, cuando hay actos de evidente terrorismo, como fue un caso que quedaba bien encuadrado tipificado como delito de terrorismo, y los delitos relacionados pues le correspondía era competencia federal, y por eso tampoco nosotros nos opusimos a que la Procuraduría General de la República trajera la investigación y que presentara estos detenidos. Pero nosotros, igual que mucha gente, los vimos cuando fueron presentados con evidentes huellas de tortura, que eso fue lo que años después hizo que la Corte los dejara en libertad, porque fueron culpados a través de tortura, que ahora está muy de moda, y qué bueno,
para la defensa de los derechos Sí, humanos. no hay nadie tras las rejas ahorita por Sí, ese. Nadie. Había 3 y los 3 salieron en libertad. Sí. Pero la investigación la hizo un procurador panista, porque además en ese tiempo no era Fiscalía, era Procuraduría General de la República, que designaba directamente el presidente, no solo Felipe Calderón, antes todos los presidentes designaban, no fue él el creador de esa figura, pero era panista, así como Genaro García Luna, que era el que conducía, ahora ya lo sabemos bien. Reitero el tema del michoacanazo, que él ahí sí encabezó públicamente las detenciones de esa época. Entonces, esa investigación la hizo la PGR. La hizo la PGR. Sí. Por eso nosotros, el 26 de agosto del 2022, ya estando Alejandro Hertz de fiscal, le solicitamos, nos acompañó con el que era el director en ese tiempo de la Comisión de Atención a Víctimas. Sí. No recuerdo su nombre, un muchacho joven. Fuimos los dos a ver a Alejandro Hertz, fiscal general de la República, con este oficio que yo firmé como diputado federal, que era en el 22 también. Y ahí en esa... ¿qué le solicitaban? Que reabriera la investigación. Reabrir la investigación. Sí. En el 2022. Sí, porque no ha prescrito la acción penal. Ok. O sea, está en tiempo. A nosotros no nos ha informado, no sé si a este joven que era servidor público del Estado le hayan informado de resultados, pero a mí, yo llevé la solicitud y ya la Fiscalía General resolvió lo que tenía que hacer. A mí, por ejemplo, como penalista, me parece que sería muy importante que declararan a Genaro García Luna, que está preso, confeso ahorita de delitos. Sobre este caso específico. Sí, porque él presentó a estos 3 detenidos visiblemente torturados y que luego salieron en libertad años después. Entonces, creo que técnicamente procedería que lo declararan a Genaro García Luna, porque además es un asunto, reitero, que es una investigación que le correspondió a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Doctor, perdón, usted como doctor en Derecho, exgobernador de Michoacán, tocó este pasaje tan tremendo que muchos catalogan como el primer ataque terrorista en contra de la sociedad civil en México. Sí. Yo sé que... Coincido con esa afirmación. Sí, como terrorismo, acto de terrorismo. Bien. Narcoterrorismo le llamé yo el 16, cuando estuvo aquí, se vino Felipe Calderón para acá y yo le mencioné que en mi opinión había sido un acto de narcoterrorismo. Es lo que me comentaba una de las víctimas, dice, lo único que quiero yo actualmente es saber quién fue, tenerlo frente a frente y preguntarle cara a cara, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién te ordenó O sea, lo que quieren las víctimas o familiares de víctimas es saber quiénes fueron, por qué y quién les ordenó ese ataque terrorista. Sí, así es. Sí, faltan los autores materiales, pero principalmente los autores intelectuales. Doctor, yo recuerdo, porque hay más cosas que platicar con el doctor Leonel Rangel, le aprecio mucho que en su agenda haya dado oportunidad de esta charla en Ruta 27. Estábamos los medios de comunicación, antes el gobierno del estado con el sistema michoacano de radio y televisión hacía un esfuerzo en televisoras y radiodifusoras unidas para transmitir el grito de independencia, el desfile también, el 30 de septiembre del natalicio de José María Morelos, bueno, varios eventos del mes de septiembre. Yo estaba... encadenaban, se decía. Sí, exactamente, en cadena, exactamente. Y yo estaba a unos, ¿qué será? El doctor Leonel Godoy estaba dando el grito de independencia, yo estaba a unos 5 metros en un templete de madera, donde estaba la compañera entonces de Canal 13, Andrea Ávila, Enrique Alcázar estaba de conductor en el sistema michoacano y yo era conductor de CB Televisión. Dio el grito de independencia y yo lo que quiero es que usted narre el relato, cómo lo vivió usted. Ya lo ha hecho, pero para que nos lo recuerde todo esto, ahora que estamos precisamente en ciernes del 15 de septiembre, porque yo recuerdo de que se escucha el estruendo,
todo el mundo pensamos que era un cuetón, un fuego pirotécnico. Los fuegos artificiales. Exactamente. Y pero yo recuerdo que alguien se le acercó a usted porque el sistema michoacano terminó transmisiones, no iba a estar transmitiendo todas las escenas tan terribles que sucedieron en ese entonces. Y alguien se le acercó, no recuerdo quién se le acercó, usted a lo mejor me puede decir, le dijo al oído algo y su semblante cambió completamente. Pasó usted cerca de mí y hay cosas que uno nunca va a olvidar. Señor gobernador, ¿qué fue lo que pasó? Y usted me dijo, estos cabrones. Muy molesto, con un semblante muy serio y muy preocupado. Sí, me refería al crimen organizado. Al crimen organizado. Desde ese tiempo yo pensé que eran los únicos que tendrían esa infraestructura para realizar un acto tan cobarde como ese. Doctor, platíqueme, cuando usted hizo el grito de independencia, yo recuerdo a lo mejor dentro de la confusión, todo eso, no funcionó bien. Usted volteó para arriba a ver la campana y no sonaba. No empezó a sonar, sí, pero ya después sí. Dejó de sonar, ¿verdad? No, al inicio, después, okay. Después sonó. Y usted voltea para arriba, luego voltea para acá, se oye el estruendo, platíqueme un poquito eso. Bueno, no, la verdad es que efectivamente muchos que estábamos en el palco, sí. Estaba Fausto Vallejo, estaba... Sí, claro, era presidente municipal. Mi esposa Magdalena Ojeda, estaban varios que estábamos ahí, no sé si alguno de mis hijos, o sea, ellos estaban en otro balcón. Sí. El asunto es de que yo cuando escuché esas explosiones, yo también pensé que eran cohetones. Sí. Pero... Como la mayoría de la gente. Cuando entrego la bandera, que es una ceremonia, sí, claro. te la dan y luego regresas a la escolta para que la lleven al nicho. Cuando iba a hacer eso se me acercó Mario Bautista, que era el director de seguridad pública en ese tiempo. Okay. En esos años no había Secretaría de Seguridad Pública, era Dirección de Seguridad Pública, que la dirigía Mario Bautista, que luego fue del Michoacanazo. Sí, es cierto. Un hombre que a mí no me parecía que tuviera algún nexo con el crimen organizado. Fue como la mayoría de los que fueron detenidos en esa ocasión, absolutamente inocentes de ligas con el crimen organizado. Había presidentes municipales del PAN, del PRI y del PRD. O sea, que no estoy defendiendo solo a los presidentes municipales nuestros, sino a todos. En general. Y así lo hice además en su momento. Pero... de inmediato me paso a la sala, se va conmigo el comandante de la zona militar, claro. Fausto Vallejo, y no me recuerdo quién es más. Y me habla al presidente Felipe Calderón y me pregunta que qué pasó. Le dije, ya, para entonces ya sabíamos del otro atentado, otra granada, que fue allá en las Mercedes. Quintana Roo con ahí enfrente del Templo de las Mercedes. Para entonces ya nos quedó claro que fue un acto concertado, coordinado, y yo le dije al presidente que a mí me parecía que había sido un acto de narcoterrorismo. Y no ande diciendo eso, me dijo, no le gustó el término. Pero pues así lo pensé y lo sigo pensando que así ocurrió. De inmediato pues nos fuimos abajo a ver el lugar, era un caos. Sí, caray. Y después ya fui a los hospitales a visitar a los heridos. Algo que no se dice. Yo reitero que, como dije hace rato, ganó la presidencia municipal Fausto Vallejo porque era un político poderoso. Pero nosotros el 16 de octubre del 2008 publicamos en el periódico oficial un decreto para dar una pensión vitalicia de hasta 162 días de salarios mínimos. Lo hicimos. Y en mi gobierno lo cumplimos, pero luego Fausto Vallejo no lo cumplió. Y desde ahí empezaron otras luchas de las víctimas sobrevivientes. O sea, cuando Fausto llegó a la gubernatura ya no le dio seguimiento, como muchas cosas
que ocurren con muchos gobernantes que no le dan seguimiento a las obras del gobierno anterior, por las razones que sean, pero él no le dio seguimiento. Pero aquí está el decreto. Sí. Para el que lo quiera ver, es el número 98 del 16 de octubre del 2008. Del periódico oficial del gobierno del estado. Es un decreto que te lo voy a dejar. Por favor. Y aquí vienen todas esas consideraciones. El secretario de gobierno era Fidel Calderón Torreblanca, sí, y el director del periódico oficial era José Calderón González. Entonces, de inmediato tomamos medidas. Entre ellas, pues se le dio atención médica gratuita, que además era necesario que así fuera, a todos los lesionados. Sí. Y después, como ves, un mes después estábamos publicando en el periódico oficial este decreto, claro, de pensión vitalicia para a los deudos de los fallecidos. Las 8 personas. Y sí, para los lesionados que tuvieron pérdidas de órganos y para los lesionados desde de algunos leves hasta algunos con secuelas. Entonces, lo hicimos. ¿Por qué no lo continuó Fausto Vallejo? Habría que preguntarle. Yo no creo que tenga que ver nada con el tema de los responsables de este cobarde atentado. Yo creo que ahí, a estas alturas, sí me atrevería a pensar que Genaro García Luna, que ya fue declarado culpable de nexos con el crimen organizado, sí tendría mucho que decir al respecto. Y la Fiscalía General de la República, en mi opinión, por eso le hice la solicitud a la Procuraduría General de la República que reabriera el caso, porque no ha prescrito la acción penal. Esos serían los comentarios que yo te daría de ese triste episodio y cobarde atentado. Doctor, entonces los 3 presuntos responsables que presentó la PGR, entonces que a la postre fueron dejados en libertad, ¿considera usted que fue otro montaje de García Luna? Bueno, cuando menos lo que sí ocurrió, primero sí los detuvo él. Sí. Eso está comprobado que él se los llevaron, los detuvieron en diferentes partes de Michoacán y se los llevaron a México, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, y los presentaron y estaban visiblemente con huellas claras de tortura. Entonces, era evidente que cuando perdiera fuerza política o control político Felipe Calderón, estos señores iban a salir, como ocurrió, no recuerdo la fecha en que salieron, pero ellos salieron en libertad, justo porque se comprobó que fueron torturados. Finalmente, sobre este tema, una de las aseveraciones que hizo Memo Valencia fue algo que ya se sabía desde antes. Muchas personas piensan que son documentos nuevos, pero ya se sabía desde hace añísimos, en esta cobertura periodística que hemos dado, de presuntamente amenazas a principios de septiembre de aquel 2008, no sé si 2 o 3, usted tiene más claro todo ese tema, doctor. ¿Sí estaba usted enterado de todo esto? Y si sí, ¿qué se implementó al respecto? Sí, mire, hay que recordar que cada 15 días había una reunión de lo que ahora se llama Gabinete de Seguridad, que lo integraba las 2 zonas militares, la 21 y la 43, la zona naval, la Secretaría de Gobernación a través de su delegado del CISEN, la Procuraduría General de la República, y de parte del gobierno del estado estaba el titular, en ese caso era la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que ya la habíamos implementado, y el titular de la Procuraduría General de Justicia, el titular de la Secretaría de Gobierno y yo. Nosotros éramos 5 y ellos eran 5. Nos reuníamos y analizábamos cada 15 días la problemática del Estado. Y entre otras cosas, ahí se vieron esos que eran además anónimos, que llegaron esas advertencias, como amenazas, y obviamente que sí se tomaron las medidas, porque no decía en dónde, pero los lugares que más
atención le pusimos fue a Lázaro Cárdenas, porque de ahí fue el más claro anónimo que salió de amenaza, y aquí en Morelia. Sí hubo sin duda. Tú fuiste reportero en esa ocasión y recuerda que había filtros. Sí. Había filtros para entrar. Obviamente, pues la fiesta del grito siempre ha sido popular, es gratuito, hay música, hay cuetones, hay algarabía, y la gente iba masivamente. Y ahí ocurrió lo mismo, y pues el atentado se dio a pesar, porque no era solo del gobierno del estado, era fundamentalmente las secretarías de la Defensa y de la Marina las que se encargaban de la seguridad de estos actos no solo en Michoacán, en todas partes. Obviamente nosotros apoyábamos con la policía preventiva, que así se llamaba en ese tiempo, apoyábamos con fuerza pública, sí, y también los ayuntamientos, pero la parte principal se instalaba un comando ahí en Palacio de Gobierno. Sí, Tú claro. Seguramente sí. Fuiste ahí, porque siempre se instalaba cuando había algún evento, un desfile o el grito, o todo ese tipo de cosas, se instalaba un comando integrado fundamentalmente por el Ejército, la Marina y la policía preventiva nuestra, y ellos estaban ahí al pendiente de los acontecimientos. Sin embargo, pues obviamente estos tipos, justo por ser crimen organizado, lograron su propósito. Para cerrar este tema, doctor, dos preguntas. Uno, ¿rechaza usted entonces tajantemente las acusaciones de Memo Valencia? Y dos, ¿podría usted proceder contra Memo Valencia? No tiene caso, porque él es de la línea política de Alito Moreno. Ellos pues acaba de ir Alito Moreno a Perú a pedirle a la presidenta de Perú que declarara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum en Perú. Imagínate los alcances de estas gentes. Prefiero, como sé que es político y no tiene ninguna consecuencia jurídica, porque yo no sé si él sea abogado, pero cualquier abogado sabe que este fue un asunto federal y que sigue siendo federal, que ese no puede ser del fuero común. Y no se podrá decir que yo era amigo del presidente panista, todo lo contrario, al año siguiente dio el michoacanazo. Entonces, yo creo que está acreditado que fue una investigación independiente de mí, incluso del gobierno de Michoacán en general. No tuvieron ninguna intervención ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, que debieron de haberle pedido colaboración. Nunca la pidieron, porque el presidente pues era un adversario declarado nuestro. Bueno, si se nos quedan algunas preguntas en el tintero sobre esto, vamos a recuperar, vamos a avanzar en esta charla, doctor. Gracias por abordar ese tema de manera muy digamos, muy clara, y a ver qué opina la gente que nos está viendo y escuchando. 2007 ya platicamos, usted gana la gubernatura. 2011 la pierde Silvano Aureoles, el abanderado perredista. Por lo que decía, sin duda. Se polarizó esa elección entre Fausto Vallejo y Luisa María Calderón. Recuerda que la candidata del PAN fue mujer, fue Luisa María Calderón. Pues ella tenía todo el apoyo del presidente de la República, que era su hermano, que por cierto fue el primer caso desde 1940 que un hermano de un presidente de la República contendió por un cargo de gobernador. Fue el hermano de Manuel Ávila Camacho, Maximiano, algo así se llamaba, Ávila Camacho, candidato a gobernador en Puebla. Y desde entonces no había ocurrido hasta el 2007, que fue la elección, y se polarizó entre Fausto y Luisa María, y por eso nuestro candidato, que era Silvano, quedó en tercer lugar. Por esa polarización. Que ahorita vamos a avanzar porque después la ganó, pero bueno. Sí, pero estamos hablando 2011, de la del 11. El 2011. Bueno, también después Fausto contendió para presidente municipal aquí, quedó en quinto lugar, ¿no? O sea, las coyunturas políticas se modifican. 2011 gana precisamente Fausto Vallejo, pierde Luisa María Calderón. Contrario al 2007, las encuestadoras, la mayor parte de las encuestadoras decían que iba a ganar Cocoa, que iba a ganar Luisa María Calderón, y unas cuantas decían que iba a ganar
Fausto Vallejo Figueroa. Después... Tuvo cerrada la elección, sí, a diferencia de la mía previa. Sí, claro. Que hubo la diferencia que ya señalaste hace rato. Y en ese entonces nos encontramos ante un gobernador que ya lo he entrevistado, a Fausto Vallejo Figueroa también sobre ese tema. Él me dijo abiertamente en entrevista que a él lo que le hicieron fue un trasplante de hígado, mermado en su salud, que tuvo que solicitar licencia, porque son irrenunciables esos puestos, tienen que solicitar licencia, y entonces llega la intervención de Alfredo Castillo, llega Jesús Reina. Triste memoria. Ahorita van esas preguntas, doctor. Llega Jesús Reina, y luego la intervención de Alfredo Castillo, el comisionado, luego Salvador Jara cierra ese periodo. Platíqueme, ¿qué opinión tiene usted? Porque aparte de exgobernador y político, también el tema del análisis político lo trae usted muy fino, doctor Godoy. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasó por la mente de Peña Nieto de mandar a una persona plenipotenciaria para intervenir en Michoacán, las autodefensas y todo lo que ya sabemos? Bueno, yo creo primero que a Fausto le faltó carácter para enfrentar esta decisión del presidente, que fue una grosera intervención en los asuntos internos y sobre... ¿Era ilegal esa comisión? Claro que era anticonstitucional. Ese es el término. Alfredo Castillo, yo lo declaré en esos días que era anticonstitucional, pero por las razones que haya sido, a mí me parece que la más importante de la falta de carácter de Fausto de enfrentar eso fue su enfermedad, porque a mí me tocó una intervención más brutal de Felipe Calderón contra mi gobierno. Sí. Te digo que me enteraba por las noticias de cuando cambiaba al delegado de Agricultura o al de Gobernación, al que fuera. Ajá. Me enteraba porque ni siquiera eso tenía, ni siquiera la educación de decirme, oye, no te estoy preguntando, voy a mandar a Víctor Americano, delegado de Recursos Hidráulicos. No, nada de eso ocurría. Y entonces la presencia de Alfredo Castillo con un gobernador de más carácter, por ejemplo Jesús Reina, que hubiera sido el gobernador, te aseguro que Jesús Reina no hubiera aceptado, por la manera de ser de Jesús, a diferencia de la de Fausto. Pero yo atribuyo esa falta de carácter de Fausto a sus problemas de salud médicos, sí. Es que hay muchas personas que dicen que hubo una diferencia entre Alfredo Castillo y Jesús Reina de tal magnitud que le estorbaba a Jesús Reina, claro, como secretario de gobierno, claro, Alfredo Castillo, y por ende lo que sucedió. Sí, fue una venganza de Alfredo Castillo en contra de Jesús Reina, pero fue por eso, porque Jesús Reina sí se le enfrentaba. Por eso digo que si él hubiera sido el gobernador, él no creo yo que hubiera actuado parecido a mi caso con Felipe Calderón. La detención de Jesús Reina, hay muchos, él me ha platicado, Jesús Reina, en entrevista, entonces yo estaba en Grupo Mármol, el propio Fausto Vallejo me dio su contraparte sobre ese específico tema, pero también el tema de Jesús Reina siendo grabado con Servando La Tuta, efectivamente, que ahora está extraditado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero también el hijo de Fausto fue grabado también, igual. Sí, Rodrigo. Sí, varios. Martínez Pasalagua, entre otros. Martín, junto con Memo Valencia. Por eso a Memo Valencia, siendo presidente municipal, lo expulsan los autodefensas de Tepalcatepec. Ajá. Y tiene un gobierno itinerante porque se viene a gobernar Tepalcatepec. ¿Valencia fue grabado con la delincuencia? Recuerda que estuvieron él y Pasalagua. Yo no sé en qué términos también. Claro. O sea, no sé si fueron obligados, porque en el caso de Jesús Reina, como hay un video, ahí se ve claramente que Jesús está en contra de su voluntad, ¿no? Ajá, sí. A diferencia del otro video donde aparece, no recuerdo cómo se, Rodrigo, el hijo de Fausto, sí, conviviendo con La Tuta. Pero yo no sé si Pasalagua y Memo Valencia, yo no me atrevería a decir que ellos estuvieron ahí por su voluntad, porque pues el crimen organizado amenazaba a todo mundo y había muchos que teníamos manera de decir que no, pero otros no. Entonces eran diferentes condiciones, pero claro que Pasalagua y Memo Valencia tuvieron relación con La Tuta.
Como también esta Luisa María Calderón, Ajá. que nadie se atrevería a decir que Luisa María, a pesar de que se entrevistó con él o lo que platica la tuta de que le pidió ayuda, yo no sé si sea cierto, pero yo no me atrevería a acusarla de que ella por eso tenía relación con la tuta, relación criminal, pues. Entonces, cada caso tiene que ser tratado, y así para eso es la maravilla del derecho penal, tiene que ser tratado individualmente. Entonces, lo que sí es que en esos años la tuta tenía un poder enorme en el Estado. Eso ya no me tocó a mí, porque a mí me toca la transición de familia michoacana a caballeros templarios, y los caballeros templarios primero eran liderados por, no me acuerdo que ¿cómo se llamaba? Que luego lo asesinaron. El líder. Sí, era... Ahorita lo revisamos. No me acuerdo su nombre. Entonces, el crimen organizado, pues trataba de imponer condiciones en el estado de Michoacán, y pues cada grupo político lo enfrentaba de diferente manera. Nosotros los enfrentamos frontalmente. Nunca tuvimos ninguna relación, ningún trato con ellos. Y creo que por eso también, pues yo no tuve ningún problema en la investigación que, reitero, la hizo la Procuraduría General de la República, que era panista, sí, de Felipe Calderón. Entonces, pues estoy tranquilo en eso, y yo no tengo ningún interés de proceder penalmente o legalmente contra Guillermo Memo Valencia. Para cerrar ese capítulo de ese gobierno de Fausto, Jesús Reina, Alfredo Castillo, luego Salvador Jara, en ese sentido, doctor Leonel Godoy ya dio su opinión sobre Alfredo Castillo, y Salvador Jara llega. ¿Qué opinión tiene de Salvador Jara? Pues igual, académico. yo creo sí, académico brillante, por cierto. Sí. Era físico, matemático y filósofo. Sí, sí. Era una gente brillante académicamente, pero le faltó carácter para gobernar, es que y tigre, ¿no? para resistir a Alfredo Castillo. Yo no viví esa etapa. Tampoco sé cómo se dio la manera en que lo enfrentó Jesús Reina y Fausto Vallejo y el propio Salvador Jara, pero lo que sí se vio claramente es que cuando llega Salvador Jara, él sí se entrega totalmente a Alfredo Castillo, y es cuando comete casi todas las tropelías que hizo aquí en el estado, ilegales. Alfredo Las Castillo. tropelías de Alfredo Castillo. Sí. Okay. Termina ese tema. Es que cada digamos, periodo de gobierno tiene muchas cosas muy, muy interesantes. 2015, Silvano se repone y le gana a Luisa María Calderón por segunda ocasión. Pierde Luisa María Calderón en Michoacán, a Chon Orihuela, a Manuel Antúnez, y ya más en ese 2015. Se recupera Michoacán para el PRD. ¿Cómo analiza, doctor, esta elección? Bueno, hay un antecedente que no lo tienes. Después de la derrota de Silvano del 11, sí, pues obviamente pues todas las derrotas pegan políticamente. Sí. Pero él regresa sí, en la elección para diputado federal, sí, claro, en Zitácuaro. Sí. Por mayoría. Gana. Y gana. Sí. Pues eso revive políticamente. Y muy hábilmente allá en el Congreso de la Unión. Sí, bueno, allá ya es otra, es otra historia. Sí. Pero él, en vez de tirarse ya al abandono político, claro, se va a su distrito, que es Zitácuaro, aunque él es de Carácuaro, pero políticamente crece en Zitácuaro. Se va y gana el Distrito Federal por mayoría. Entonces yo creo que eso le dio otra condición a Silvano, claro, para que en el 2015 fuera un candidato diferente al candidato del 2011. Y gana precisamente. Entonces, digo, analizando, ni Felipe Calderón ni Luisa María jamás lograron gobernar. No, ninguno. Felipe Calderón, recuerda que fue contrincante, ¿no?, de Tinoco y de Cristóbal, y quedó en tercer lugar. Cierto, Víctor Tinoco le ganó.
Llega el 2000. También Cristóbal, ¿eh? También los Cristóbal. dos le ganaron a Felipe A Felipe. Calderón. Sí, quedó en un tercer lugar. Bueno, hay muchos análisis de ese tema. En 2022, Bedoya, actual gobernador, ya sabemos ahí el tema de cómo estuvo lo de Raúl Morón. Fue el 21. Perdón, 2021, cierto, correcto, doctor. Porque a mí me tocó estar como moderador junto con Dani Flores, una gran periodista también que le tengo mucho aprecio. En el segundo debate, como moderadores ambos, y ya estaba en el segundo Bedoya. En el primero no hubo candidato de Morena por los temas de Raúl Morón y todo ese asunto. Bueno, sí, que injustamente por un banner que puso alguien allá en Vista Hermosa de 12,500 pesos, que perfectamente lo podían haber amonestado, pero le aplicaron la pena máxima, que fue la inhabilitación. Sí. Algo injusto, porque al año siguiente, en el 22 en Hidalgo, Carolina Avellano, también no le aparecieron, no sé en qué condiciones, pero 500,000 pesos y solo la multaron, que era lo que merecía con mayor razón Raúl. Seguramente Carolina también solo merecía la amonestación, pero a Raúl, en vez de ponerle amonestación, lo quitaron de la candidatura. Creo que eso fue sin duda una muestra de lo que fue Lorenzo Córdoba al frente del INE. Con Bedoya contra Carlos Herrera. Entonces, PRD, Cristóbal Arias, Fuerza por México, porque, bueno, don Cristóbal Arias sacó 2%. Sí, Hipólito Mora, que paz descanse, y sabemos el final trágico que tuvo, tremendo Hipólito Mora. Y usted, como me refiero, no como candidato a gobierno, sino candidato a diputado federal por Distrito 1. De Lázaro Cárdenas, de mayoría. ¿Cómo ganó usted ese distrito? Me refiero en cuanto a la votación. Bueno, pues holgadamente tuve más de 20 puntos de diferencia con el segundo lugar. Yo no recuerdo algún caso de algún exgobernador, porque Silvano primero pierde, va como ex candidato a ganar Zitácuaro. En mi caso, yo ya como exgobernador voy a competir a Lázaro Cárdenas. Y no solo gané en el 21, sino que repetí en el 24, pero ya no voy a ser candidato por Lázaro Cárdenas. Doctor, rápidamente, digamos las 3, 5 palabras que se vengan a la mente. Si yo le digo, creo que en alguna ocasión ya hemos hecho este ejercicio, luego ya lo han agarrado en otras partes, y digo, es bueno, ¿no? De repente, lo primero que llega a la mente, candidaturas por paridad o por capacidad, doctor. Por las dos. La paridad es necesaria y la capacidad también. Si no es Morón el candidato a gobierno, ¿qué postura de usted? Bueno, yo voy a apoyar al candidato o candidata que decida mi partido, pero sin duda Raúl está arriba en todas las encuestas. Ayer salió una de Mitofsky. Sí, en la actualidad así están las encuestas. Y bueno, ¿tiempo de mujeres? Sí, claro que es tiempo de mujeres. Nada más que, como vino a decir Luisa María, que no sea por imposición legislativa, sino que sea de manera natural. En esto de la paridad va a haber elección en 17 estados ahora en el 27. De acuerdo a la acción afirmativa, para mujeres deben de ser 9 mujeres y 8 hombres. Aunque pueden ser 12 mujeres y 5 hombres. Lo que no puede ser es al revés, que haya 9 hombres y 8 mujeres. Por eso es la acción afirmativa. Así se aplica. Sin embargo, lo que vino a decir aquí Luisa María, que no fuera por imposición legislativa, tiene una razón. Ahorita, en la mayoría de los estados, las que encabezan las encuestas son mujeres. En Baja California es una senadora, en Baja California Sur es una presidenta municipal, en Sinaloa es otra senadora, en Nayarit es otra presidenta municipal, en Michoacán pues es Raúl, en Tlaxcala es otra senadora, en Guerrero es otra senadora. O sea, Morena ahorita cumple
la paridad, o sea, de 9 mujeres y 8 hombres, sin ningún problema, con mujeres ganando las encuestas directamente. Eso es a lo que se refiere Luisa María, que la presidenta compitió contra 5 hombres. Sí, y no fue con alguna ventaja, simplemente ella fue por sus características, por su capacidad, por su historia política, competir contra ellos y ganó. Nombres y apellidos que le voy a decir y lo que usted opine de estas personas, o funcionarios, o legisladores, etcétera. Alfredo Ramírez Bedoya. Un gobernador nuestro que debe de terminar cumpliendo los principios de Morena. Adán Augusto. Un político que está ahorita en el ojo del huracán, pero a mí me parece que fue un gran secretario de gobernación de Andrés Manuel. Claudia Sheinbaum, presidenta. No, Claudia Sheinbaum, pues yo creo que lo dicen las encuestas, en la peor, 7 de cada 10 mexicanos la apoyan. Yo creo que es una gran revelación política y además es mujer que siempre tiene el hándicap de que las mujeres no tienen la capacidad de los hombres. Pues aquí está demostrado que las mujeres tienen igual o más capacidad que los hombres. Claudia Sheinbaum es una extraordinaria política, es sin duda la mejor mujer que pudo haber seguido esta decisión de que continuemos la construcción de la transformación en México. En contraste, Felipe Calderón Hinojosa. Pues yo creo que Felipe Calderón Hinojosa se quedó con el trauma de que ganó con un fraude electoral más documentado que el del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y tú lo ves, por ejemplo, acaba de ir a Estados Unidos a pedir la intervención, igual como lo hizo Lili Téllez y Alito Moreno, a pedir la intervención del gobierno norteamericano en los asuntos internos de México. Estaba muy ofendido por lo que vino Marco Rubio a decir, que había una gran colaboración y una gran coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano en materia de crimen organizado, en materia de migrantes, en materia económica, y eso pues demuestra que Felipe, él es de aquí de Morelia, proviene de una familia panista democrática. Luis Calderón fue un hombre democrático del PAN, y Felipe cada vez se aleja más de la parte democrática del PAN, y eso es lamentable. Entre otros personajes habidos y por haber, Fausto Vallejo. Pues ya lo comenté, yo creo que Fausto tenía un gran capital político, a quien fue su fuerza para ganar la gubernatura, pero la ha ido perdiendo justo por sus bandazos políticos, ¿no? ¿Es usted, sigue teniendo la amistad del ingeniero Cárdenas? Me precio que sí, es mi maestro en la política. El ingeniero Cárdenas, yo lo he entrevistado un par de veces, tengo un par de libros de él firmados, unos libros que cuando él escribe, y antes de entrevistarlo tenemos que leer todo el libro completito para poder tener elementos. Híjole, qué revelaciones ha hecho en esos libros el ingeniero Cárdenas. Doctor Leonel Godoy Rangel, diputado, gracias por esta charla con Ruta 27. ¿Alguna vez en esos, digamos, no sé si noches de insomnio o análisis político o etcétera, usted ha dicho, a mí me gustaría, ya fue senador de la República, ya fue diputado federal, ya, bueno, pues ya ha tenido gobernador de Michoacán, usted dice, yo algún día voy a contender por la presidencia de México? No, ya pasaron mis tiempos. ¿Ya pasaron sus tiempos? Sí, yo creo que a mí me desgastó mucho la confrontación política con Felipe Calderón. Entonces, sin duda, fue mi Waterloo. Pero es usted un operador político de los que ya no vemos tan cotidianamente. Gracias. ¿Sí? ¿Y qué viene en el 27 para Michoacán? ¿Usted se puede no comprometer a hacer un pronóstico de carro completo para Morena o hay asegúnes? No, yo no creo que vaya a haber carro completo en Michoacán, a lo mejor en Baja California y en Baja California Sur sí, pero en Michoacán no. Aquí va a haber competencia fuerte. Yo espero que sea leal, que sea democrática, que sea una contienda donde todos actuemos con
como caballeros de la política, y yo obviamente quiero que gane Morena. Ya te lo comenté en el transcurso de la entrevista, sí, que yo voy a apoyar a quien decida mi partido que sea el candidato o la candidata. Yo estoy apoyando a Raúl Morón, sin ninguna duda, pero eso no significa que, bueno, es más, ni el propio senador Morón y menos yo estamos casados con que estamos obsesionados por la candidatura. Lo más importante es que ganemos la elección, porque nosotros creemos que la izquierda debe de seguir gobernando. O sea, en mi opinión, Lázaro fue un gobernante de izquierda, en mi opinión, mi gobierno también fue de izquierda, en mi opinión, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya es de izquierda, y quiero que vuelva a ganar la izquierda con quien sea nuestra candidata o nuestro candidato, aunque yo estoy apoyando a Raúl Morón. ¿El de Silvano no fue de izquierda? Pues yo creo que se perdió la frivolidad y la corrupción. Siempre mella cuando tú no te concentras 100% en la actividad política y guardas principios fundamentalmente éticos. Cerramos esta charla, este podcast, con una pregunta. En alguna ocasión, no sé, en alguna charla, empezó a sonar Jacinto Zenobio. ¿Por qué es su canción favorita, doctor? Pues porque es una canción que retrata una tragedia del México, la migración del campo a la ciudad, sí, y el empobrecimiento de los campesinos que se trasladan a la ciudad, que de ser dueños, aunque sea de un pedacito de tierra, sí, tener gallinas, una vaca, patos, se van allá a vivir en zonas muy empobrecidas. Entonces, esa canción, que es de los, bueno, no recuerdo qué año será, es una canción de un compositor de Jalisco, pero retrata el México que en esos años, el México rural representaba el 60% y el 40% representaba el México urbano, y fue trasladándose, fue la migración interna silenciosa que tuvimos en México, y Jacinto Zenobio es un migrante de una provincia de México a la capital. De eso trata la canción. Ahí está. Es que alguna vez me enteré de eso porque sonó la canción y el doctor se puso así en estado de felicidad. De felicidad, sí. El doctor Leonel Godoy Rangel, diputado federal por el Distrito 1 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aquí en Ruta 27. Doctor, de verdad, muchas gracias. Este podcast, 15 de septiembre a las 18 horas. Gracias, doctor. Muchas gracias, Víctor, como siempre, y éxito, como siempre. Te lo hemos deseado, sí, en tus diferentes nuevas metas en una tarea que a veces es ingrata, que es el periodismo. Te felicito por eso. Ahí andamos, doctor, echándole ganas. César Moreno en la producción, muchas gracias. Yo soy Víctor Americano. Ya lo sabe, hasta el próximo Ruta 27. Gracias, César.